favoritas. Ahora vamos a escuchar El Camino de Tete. Os han repartido, creo, exacto, perfecto, para que podáis seguir bien lo que nos va a contar Tete, que también es muy interesante. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Tete Barriga Benissant, soy de Togo. Bueno, llevo aquí en España hace desde 2 años. Todavía mi castellano no está muy bien amarrado, pero lo hablo con un acento francés, pero creo que vais a escuchar muy bien. Bueno, Togo es un país de oeste de África, en el Golfo de Guinea. Es un país pequeño de 5 millones de habitantes. Tiene tamaño casi como Aragón. Y soy el 5º hijo de una familia de 7 hijos. Ya no vive ni mi madre ni mi padre, pero tengo fortuna de tener una preciosa niña de 5 años, se llama Grace. En el año 2000 se muere mi padre y mi madre hace cargo de sostener a mis hermanos pequeños y a mí. Mis hermanos mayores habían emigrado a Benín y Nigeria. En el año 2003 decidió dejar mi estudio de contabilidad y gestión empresarial para ayudar a mi madre y mis hermanos pequeños. Consigo un trabajo de comercial de material de construcción en que estaba muy contento. Y lo acompañaba con ser artista percusionista de un grupo folclórico de danza y música tradicional africana. En el año 2005 muere mi madre y me quedo a cargo de mis 2 hermanos pequeños. Y en el año 2008 nace mi hija. Cuando nace mi hija, bueno, ahora tomo decisión de ir a Estados Unidos para poder mantener a mi familia. Esta decisión la consultó con mis hermanos y ellos me apoyan en la decisión. El consulado de Estados Unidos me deniega el visado. En septiembre 2008 y en noviembre 2008 el marido de una de mis hermanas que estaba en Benín me comentó que él tiene personas conocidas que han realizado el viaje de la vía terrestre para llegar aquí en Europa. Y él es la persona que me informó de este camino. Y tomo la decisión de pasar también por este camino. El día 5 de noviembre de 2008 fui a Benín a ver el marido de mi hermana y juntos hemos cogido el autobús de Cotonou hasta Niamey, en Níger. De Níger
hemos cogido otra vez autobús hasta Agadez, otra ciudad de Níger. De Agadez, otro autobús hasta Arlit, una ciudad acerca de Sahara, el desierto de Sahara. Y allá hemos cogido un camión 4x4 para cruzar el desierto. Y el día siguiente hemos llegado a Algeria, en la primera ciudad de Algeria, que es Tamaracet. De Tamaracet a Tamaracet ahora hemos hecho 4 días para buscar algunos documentos para poder cruzar Algeria, porque Algeria no hace parte del oeste de África. Normalmente necesitamos visado para entrar allá, pero hemos entrado legalmente. Entonces, para cruzar necesitamos un documento. Allá hemos hecho 4 días para buscar un documento falso, con un falso visado para poder pasar. Lo hemos conseguido en 4 días. Y allá hemos cogido autobús de Tamaracet a Gadaya. Gadaya hemos cogido otro autobús hasta Oran. Y de Oran otro hasta Magania, la ciudad más cerca de la frontera de Marruecos y Algeria. Allá hemos cruzado la frontera a pie por la noche. Hemos hecho 2 horas para poder entrar en la primera ciudad de Marruecos, que es Oujda. De Oujda también, para ir hasta Casablanca, hemos decidido ir a Casablanca porque el marido de mi hermana tiene el número de un de sus paisanos allá que vive en Casablanca. Entonces lo hemos llamado y queremos ir a Casablanca. Allá también, a Oujda, hemos tardado 4 días para conseguir algunos documentos para poder coger el tren. Lo hemos conseguido también 4 días y hemos subido hasta Casablanca. A Casablanca hemos hecho 2 semanas con este paisano el marido de mi hermano, de mi hermana. Allá él quiere que quedamos allá con él, pero allá no hay trabajo. Lo que él hacía para poder pagar su habitación y poder comer es pedir dinero en la calle. Nosotros no podemos porque no es nuestro objetivo. Hemos decidido de ir adelante. Allá hemos cogido otra vez el autobús desde 2 semanas para ir a Fitness, una ciudad situada cerca de Ceuta. Hemos llegado allá y allá los inmigrantes ilegales no viven en la ciudad ni en casa, no pueden conseguir una habitación allá. Vivimos en el bosque. Y el bosque es un poco acerca de la frontera. Cuando llegué allá, había un grupo este día mismo que quiere intentar entrar en Europa. Yo digo, nunca he dormido en el bosque. He dicho que no puedo dormir con nosotros aquí. He decidido intentar este día. Lo he hecho con ellos, pero no hemos tenido suerte. La policía nos corrieron y nos expulsaron. Primero hemos hecho 2 semanas en la cárcel de comisaría de Tetuán. Y después de estas 2 semanas, con una huelga de hambre, ellos nos expulsaron hasta la frontera, otra vez de Algeria, a Oujda. De Oujda
ahora hay que subir otra vez. Ya no tenemos dinero para conseguir documento ni para pagar el tren. Hemos ido andando a un pequeño pueblo de Marruecos que se llama Naïma. Andando de Oujda hasta Naïma es algo de 36 kilómetros. Lo hemos hecho andando porque allá se para el tren de mercancía y allá hemos ido para poder aprovechar, escondernos en el tren, y allá el tren nos llevó hasta Fez. A Fez, lo que no quería hacer lo he hecho. Hemos perdido dinero en la calle para poder pagar el viaje para ir a Rabat. Cuando llegué en Rabat, he dicho que nunca voy a intentar otra vez ir en Europa. Voy a intentar buscar hacer mi vida aquí. Porque allá la policía no molesta a los inmigrantes. Salimos por la mañana a buscar el trabajo. A veces conseguimos por un día, 2 días, puede conseguir por 2 semanas, o bueno, depende de la suerte de cada uno. Compartimos la habitación y contribuimos con la comida y comemos juntos así. Después esto dentro de 5 meses así, tuve suerte y he conseguido un trabajo en una empresa de Mamlo. Allá he hecho casi 1 año y pico, pero también este trabajo no es seguro. Primero, el salario diario es casi 6 euros. No nos llegan para ahorrar, solo comer y pagar habitación. Y también este trabajo le hacemos ilegalmente porque no tenemos ningún papel y también no hay ningún seguro. Hasta que un día la máquina que utilizamos para cortar los mamulos en Baldosa cortó la mano de uno de mis compañeros de trabajo y el jefe de la empresa no le ha hecho nada. Este día decidí otra vez de dejar este trabajo porque no está seguro. Primero, no es nuestro objetivo porque no podemos ahorrar nada, solo comer y pagar la habitación. Y segundo, tenemos familia atrás que no espera. He decidido otra vez de intentar para ir a Europa. Y lo he intentado, he cogido autobús de Rabat, otra vez en Fitnek. He hecho 4 días en el bosque otra vez porque estábamos en el mes de marzo y lluvia. Hemos esperado hasta que hace un día y hemos intentado. Estábamos en 11 personas. 11 personas hemos intentado y había mucha seguridad este día y 7 se han regresado en el bosque. Nosotros 4 hemos quedado escondidos allá hasta 3 de la madrugada así. Hemos intentado otra vez cuando los guardias están haciendo cambio, hemos intentado otra vez. Así tuve suerte que he entrado en Ceuta nadando de Marruecos casi 600 kilómetros así. Y de 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, que los guardias han llamado a la Cruz Roja Española para venir sacarme del agua. Y sobre los 4, este día estaba el único que ha entrado en España. Así, la Cruz Roja me ha mandado en la policía
me han registrado y la policía me mandó otra vez en el centro, en el CETI, el Centro Temporal de Inmigración. En CETI he hecho 5 meses y después la Cruz Roja me manda otra vez en Madrid, pasando por Algeciras. Y de Madrid he hecho una semana y luego me ha llamado la familia cuando sabes que estoy aquí en España, que tenía una prima a Lerida. He llamado a la prima, me ha dicho que no pasa nada, que puedo venir a vivir con ellos. Y fui allá. El marido de mi prima está en paro. Solo mi prima estaba trabajando para poder pagar la hipoteca de la casa. Y dentro de 3 meses que he hecho allá, ella también se quedó en paro. Ella y su marido han decidido también de ir a Bélgica para buscar trabajo para poder pagar sus hipotecas. Allá la aventura empieza otra vez. Debo que buscar a dónde ir. He llamado a un primo que está en un centro en Logroño y le he preguntado si su centro me puede aceptar. Ella me dice que no se puede, solo si la Cruz Roja te manda. Y él me ha hablado de un centro aquí llamando CA. He buscado la dirección de CA en el ordenador. Así he venido aquí en Bilbao. Aquí en Bilbao, cuando llegué, me fui a CA. CA me manda en Masaredo. Masaredo me ha dado 3 días en el albergue Alihabari. Este día estaba hablando con un tipo allá sobre la vida, cómo se pasan las cosas aquí en Bilbao, hasta que yo le he dicho también que yo quiero aprender castellano, todo así, porque desde que he llegado en Bilbao, en España, he empezado a aprender castellano aquí en Bilbao. Aquí, así he venido, me ha mandado este chico, me ha acompañado el día siguiente hasta Crea África. He apuntado, aquí en Crea África he empezado a aprender castellano. Cuando estaba allá aprendiendo castellano en Crea, pero estaba en el Rabat que he hecho 3 días. Después, los 3 días, me fui otra vez. Ellos me dicen que no me pueden aceptar, porque solo ellos pueden ayudar a los solicitantes de asilo. Pero el único favor que me puede hacer es de dejarme un poco tiempo en albergue hibernal de Masaredo. Allá he hecho 2 semanas y luego ya he empezado a dormir en la calle con mis compañeros al lado del Hospital Basurto. Allá he hecho 2 semanas. Después de esas 2 semanas, por suerte, he conseguido un trabajo de 5 días. El dinero que saco de ese trabajo le mando a mi país para que ellos me mandan mi pasaporte. Después de este trabajo, estoy en la calle y otra vez este señor me contrata por 1 mes para repartir la propaganda de su tienda. Este dinero me ha permitido de coger una habitación en
la calle San Francisco, he hecho mi empadronamiento y allá estoy hasta que ya se acabó otra vez el trabajo, ya otra vez a la calle. Pero este momento ya he empezado un curso, una formación con la asociación Shanghai. He hablado con ellos, ellos me mandaron en sus albergues hasta que he terminado mi curso de fontanería con ellos. Cuando termino el curso, ellos me dicen que hay que dejar el sitio a otras personas que vienen. Tuve suerte que cuando termino este curso, he empezado otro curso con la asociación Real África, que la motivación de este curso me permitió de pagar una habitación. Y allá estoy empadronado ahora en mi nueva habitación. Bueno, así es un poco, bueno, mi camino.